Buenas, de nuevo, crack bursátil. Presta mucha atención porque Robert Kiyosaki ha realizado una serie de declaraciones por las que él mismo admite que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos podrían detenerle y advierte que estamos en medio de una crisis y nadie está siendo capaz de salvarse. Por ello, te dejo ya con sus declaraciones. Van a tratar de poner a tipos como yo en la cárcel por contaros esto. Siempre sucede. De todos modos, os voy a contar la verdadera razón por la que no ahorro dinero. Es porque en 1971 el dólar se convirtió en deuda e impuestos. Esto es educación financiera real, pero no te enseñan esto en la escuela. Así que hay tres tipos de personas en el mundo cuando se trata de dinero. Hay inversionistas, hay comerciantes y hay especuladores. Yo soy un inversionista. Yo no era un comerciante. Un comerciante es alguien que va a comprarlo para venderlo y un especulador es un jugador. Y yo diría que la mayoría de las personas que están persiguiendo Dogecoins, Bitcoins y todas estas otras cosas son especuladores. Son todo tipo de jugadores que esperan que esto subirá. Y eso no es lo que yo hago. Yo soy un inversor. Verás, hay mucha gente que está perdiendo dinero en este momento. Eso es porque no eres un comerciante, eres un especulador. Y esto tiene una explicación. En 1944 había una cosa llamada el Tratado de Bretton Woods. El gobierno de los Estados Unidos prometió que respaldaría el dólar estadounidense con oro, pero como saben, los Estados Unidos mienten mucho. En 1971, el Banco de la Reserva Federal, que no es un banco, no es federal y no hay dinero en él, junto con el Tesoro de los Estados Unidos, abolieron este tratado y desde entonces pudieron imprimir dinero infinito. Ahora los ahorradores son perdedores y los maestros de escuela todavía le dicen a la gente que ahorre dinero. Y mientras los grandes bancos centrales del mundo controlan todo nuestro poder adquisitivo. Y es que la única forma en la que el dinero puede ir al mercado en este momento es que la Reserva Federal imprima dinero y se lo dé a grandes bancos comerciales como el US Bank, Bank of America o Wells Fargo. Pero si la Fed tuviese su propia moneda y no necesitase a los bancos, la única forma en que alguien podría obtener dinero es una tarjeta de crédito, bienes raíces o préstamos. Porque una vez que se produce esto, llegamos al marxismo o al comunismo, algo parecido al ingreso básico universal. Eso es lo que están haciendo los cheques de estímulo, te están dando dinero directamente a ti, ya no necesitan los bancos privados. Ellos ahora controlan tus pensamientos, controlan tu respiración, controlan tus inyecciones, controlan tu dinero, controlan cómo obtienes tu dinero, cuánto ganas, dónde lo gastas, dónde puedes viajar, lo sabrán todo sobre ti. Esto se llama totalitarismo. Los boomers de mi generación que nacimos entre 1960 y 1980 no nos gustaban las acciones, porque en mi época, cuando era niño, todo el mundo decía que cualquiera que invertía en la bolsa de valores era un apostador, pero ahora todo el mundo está en la bolsa de valores. Y yo me sigo negando a invertir en bolsa porque como empresario creo mis propios activos. Además, en 1987 el mercado de valores se derrumbó y apareció el llamado Greenspan, cuyo objetivo era proteger a mi generación de las caídas en las acciones. Ya no tendría que preocuparme porque cada vez que el mercado colapsa, el Banco de la Reserva Federal y el Tesoro me rescatarán. Y esta protección para las acciones propició la aparición de empresas zombie. En 2020, el 20% de las corporaciones estadounidenses son compañías zombies. Significa que están en quiebra, pero la Reserva Federal las respalda y las mantiene con vida. En el gobierno eso es el comunismo. De todos modos, las acciones seguirán estando protegidas. El oro sí es una buena inversión, porque todos los bancos centrales del mundo ahora poseen oro, por lo que no van a dejar que el oro se desplome. Harán algo para asegurarse de que el precio del oro permanece arriba. Así que no me gustan las acciones, pero sí me gusta el oro. Y la plata se está volviendo más valiosa porque todo el oro nunca desaparece, simplemente sigue acumulándose. Así que aquí están las acciones. El gobierno se asegurará de que no se desplomen del todo. El oro no colapsará, pero las criptomonedas sí caerán.
¿Saben por qué? Porque el gobierno federal no las quiere. Así que muchachos, deben ser más inteligentes porque posiblemente puede aparecer una moneda federal virtual o un yuan virtual y eso destruirá el Bitcoin. Así que lo que estoy diciendo es que todo está manipulado. ¿Sabes que es 100% manipulado lo que sucedió en 1980? Que fue que los hermanos cazadores de Texas intentaron arrinconar el mercado del oro manipulando la plata. Todo está manipulado, por lo que debes ser más inteligente. Así que si hay una moneda federal, Wells Fargo ya no será necesario. No estoy diciendo que esto vaya a suceder, digo que podría suceder. Si entra esta moneda federal, me aniquilará, porque la forma en la que obtengo mi dinero es a través de créditos. Como dije la semana pasada, pedí prestados 160 millones de dólares para comprar activos. Esa es la única forma en que el dinero ingresa al sistema. Los tipos como nosotros, los capitalistas, tenemos que pedir dinero prestado y generamos más riqueza al país. Sin embargo, el resto pueden obtener una tarjeta de crédito donde obtienen un préstamo para gastos. Ellos usan la deuda para gastar, nosotros para producir. La gente como yo sale ahí fuera y usa la deuda para adquirir activos y no pagamos impuestos, pero nunca te enseñarán esto en la escuela porque no hay educación financiera. Y por eso mi padre pobre era marxista y le enseñó a la gente que los capitalistas son ladrones y ahora hay ladrones en todas partes. Pero no es el dinero. El problema son las personas, porque nuestro sistema escolar está diseñado intencionalmente para no enseñarte sobre el dinero. Todos deberían saber esta regla básica. Un pasivo es algo que saca el dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, un coche. Este coche lo debes mantener, debes llevarlo al taller y echarle gasolina. Es un pasivo porque solo te produce gastos. Y un activo es lo contrario, algo que mete dinero en tu bolsillo. Por ejemplo, una vivienda en alquiler. Por eso mismo yo tengo 7.000 propiedades en alquiler. Esos son activos cada mes. El efectivo fluye mientras que muchas personas tienen una sola gran casa hipotecada y se están arruinando. La otra cosa que los pobres no entienden es que el gasto número uno para la mayoría de las personas son los impuestos. La razón por la que los ricos no trabajan por dinero es por los impuestos, por lo que hay tres formas en este sistema de generar ingresos. Tienes el trabajo, el portafolio y los pasivos. Los ingresos por trabajar son los que la mayoría de la gente hace, ya seas médico o carpintero. Pero si tienes un portafolio o ingresos pasivos, esos son ganancias de capital, que es el flujo de efectivo, nunca se graba. Conozco estos tres tipos de ingresos y los ricos no tienen trabajo, tienen activos. Si tienes la educación financiera correcta, verás que muy pocas personas ganan $1 millón y pagan 0 impuestos. McDonald's, por ejemplo, está en el sector inmobiliario. Ellos venden hamburguesas, pero compran bienes raíces. Al comprar y alquilar sus locales, no pagan impuestos. En el año 1973, cuando regresé de Vietnam, mi padre pobre dijo: obtén tu MBA. Mi padre rico se rió y me dijo: te convertirás en un empleado. Y añadió: si realmente quieres ser rico, toma una clase de bienes raíces porque una vez que entiendes los bienes raíces, se basan en la deuda. Y como ya sabes, la deuda es dinero. Esto sucedió en el 71. El dólar estadounidense se convirtió en deuda. Así que una vez que aprendes a usar la deuda como dinero, nunca podrás decir que no puedes pagarlo. Para que lo entiendas, después del colapso de 2008, los bancos me dieron $300 millones libres de impuestos para comprar bienes raíces que los idiotas habían perdido. Y eran idiotas porque los precios eran altísimos antes del colapso. ¿Por qué alguien compraría en la parte superior de un mercado? La subprime, el mercado de derivados y todo eso había elevado el precio de los bienes raíces. Y todos nosotros estábamos esperando. Y luego, cuando todo se derrumbó, todos estos bienes raíces estaban disponibles a un precio menor. Los federales y la tesorería necesitaban tipos como nosotros para ir allí, así que Wall Street nos dio cientos de millones de dólares para limpiar todos los bienes raíces que estos tipos habían perdido. Cualquiera pudo comprar ahí, pero la gente promedio estaba arruinada.
ni siquiera podían obtener un préstamo porque sus puntajes crediticios eran muy malos. Eso es lo que está sucediendo en el mundo hoy. Piensan que los ricos son ladrones. Los ricos simplemente juegan con leyes diferentes y el resto de personas no tienen educación financiera. Así que ahora tenemos el mercado de valores flotando en dinero falso, bienes raíces que no sé cómo la gente puede permitirse vivir en Nueva York con la vivienda a estos precios. Y luego todas estas empresas comienzan a pedir dinero prestado para que la economía sea buena y usted conoce la ley del desempleo. Y luego está la inflación. ¿Ha visto el precio de los alimentos, los bienes raíces y los préstamos estudiantiles y médicos? Es una burbuja, ¿sabe? Así que ahora lo que va a pasar es que los baby boomers de mi generación van a empezar a jubilarse y no hay dinero ahí. La seguridad social está quebrada, las pensiones están quebradas, los estudiantes están quebrados, están jodiendo a todos con deudas. Esto no se llama economía, esto se llama burbuja económica. Pero nunca te enseñarán esto en la escuela. ¿Y por qué siguen imprimiendo dinero a pesar de todo? Lo que pasó en 2008 se detuvo imprimiendo. Lo llaman la Gran Recesión, pero en realidad no arreglaron nada. Ya sabes, los derivados pasaron de 700.000 millones a 1,2 billones. Hoy son el doble. Lo cierto es que no hay nadie que te cuente la verdadera historia, así que cuando la recesión golpeó fue por sus intereses. Estamos peleando una guerra de 12 años contra ellos. Ahora los derechos están por las nubes. La deuda nacional sobre el PIB es del 124%. La impresión de dinero va a continuar y la gran mayoría seguirá perdiendo su poder adquisitivo por su falta de educación. Y estas fueron las declaraciones de Robert Kiyosaki. Mira este vídeo para saber más y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack bursátil.